de parte pues de la sociedad y de las diferentes asociaciones científicas, es un gusto estar compartiendo este espacio, promoviendo como siempre la vacunación. En esta ocasión, feliz de estar en compañía del doctor Pérez, mi profesor, un gran amigo, un gran compañero, experto en vacunas, así que mejor compañero no puedo tener sin duda alguna el día de hoy. Y vamos a estar hablando básicamente sobre un tema que es la vacunación en los adolescentes. Y miren que precisamente cuando nosotros analizamos el calendario de vacunas, lo que solemos creer es que las vacunas llegan hasta los 5 años, ¿sí? Muy poquitas, eventualmente, como más adelante vamos a conversar, se administran después de esta edad, teniendo en cuenta el calendario que se encuentra aquí a nivel de nuestro país, y sencillamente los adolescentes hacen parte como de ese grupo que en ocasiones olvidamos cuando estamos tratando pues de brindar una serie de recomendaciones con relación a este tema. Y precisamente haciendo referencia y sobre todo teniendo en cuenta la amplia experiencia que tiene el doctor Pérez en lo relacionado con las vacunas, a mí me gustaría preguntarle, el que es un vacunador por excelencia, ¿cómo le ha ido vacunando a adolescentes? ¿Qué tan frecuentes, por ejemplo, son en su práctica clínica diaria? Bueno, Laura, buenas noches es una pregunta supremamente importante. Yo creo que las dificultades que hay en la vacunación del adolescente eh, están dadas por la idiosincrasia propia de su edad, precisamente adolescencia, que significa falta todavía de madurez, de conciencia de la vida, que todavía está en formación, no solamente su cuerpo, sino sus conceptos de vida están en formación. Obviamente para ellos esto es un no, mientras me demuestren lo contrario, me van a pinchar, me van a maltratar. Pero hemos entendido que al adolescente uno nos corresponde a los pediatras. Eso es que es tierra de nadie, no es real. Nosotros los pediatras somos convencidos que la pediatría se termina cuando el muchacho tiene entre 17, 19 y hasta 21 años para otros países como Inglaterra y Estados Unidos. De hecho, la cédula de ellos es a los 21 años. Entonces, todavía nos corresponde a nosotros acompañar a esos muchachos en las decisiones o en las buenas decisiones sobre la vacunación. Mi experiencia personal en el consultorio y en el hospital público, donde he tenido la oportunidad de estar muchos años, es que los adolescentes, si bien uno les explica las cosas como son, ellos van a aceptar. Y podemos hablar de aquella dificultad que nos generó Carmen de Bolívar hace unos años, y realmente si hacemos una introspección, realmente fue mala información a los adolescentes de qué se les iba a poner, y las condiciones en que se le iba a poner la vacuna quizás no eran las óptimas. Entonces, la respuesta a tu pregunta es, a mí me ha ido muy bien con la vacunación de los adolescentes y pienso que es dedicarle unos minutos, no hay más de eso. Tenemos que seguir trabajando con ellos permanentemente en vacunación y en prevención. Y mire, Una cosita más. Antes que tú llegaras iba a empezar a definir lo que era adolescencia o adolescente, es aquel niño desde que comienza sus cambios en el desarrollo físico de la pubertad, que ocurre entre los 10, 11 o 12 años y se puede extender entre los 18 y 21 años dependiendo de las asociaciones. Pero OMS, Organización Mundial de Salud, así lo considera. y mire que precisamente quería retomar algo con respecto al vincular, o sea, tenemos que incorporar al adolescente en esa decisión de la administración del biológico. Eventualmente un niño de 2, 4, 6 meses, por obvias razones de pronto, él no va a tener la capacidad de entender, ¿sí? Ni vamos de pronto a hacerlo. Pero ya a partir de cierta edad, ellos están como en esa capacidad de entender lo que nosotros le estamos explicando. Incluso pueden estar hasta familiarizados con ciertas de las enfermedades que finalmente van a recibir la vacunación. Por lo tanto, si conocen realmente cuáles son esos beneficios, sin duda alguna van a generar tranquilidad e incluso van a apoyar esa decisión de administrar el producto. E incluso, hablo de mi experiencia pues también personal, he tenido esa divergencia en la que quien apoya la vacunación, quien no se muestra temeroso por la vacunación, es el mismo adolescente. Y la madre o el padre es quien presenta como esos miedos, dudas, temores. Entonces, sin duda alguna, hay que vincularlo en esa decisión y tomarnos ese tiempito para explicarle el por qué necesita la administración de la vacuna.
De Adi- acuerdo. Una explicación adicional a la vacuna o previa a la vacuna son unas cuantas palabras de lo que es la enfermedad que le vas a prevenir. Respondiendo, o sea, concluyendo este tema, sería: vacunemos al adolescente adecuadamente informado y la vacunación va a ser exitosa y va a ser el mejor promotor de la vacunación entre sus compañeros. Exactamente. Y eso es lo que sencillamente queremos, que todos estemos como en esa onda pro vacuna que sencillamente está modificando el curso de muchas de estas enfermedades que están apareciendo, que están reemergiendo, que sencillamente se están recrudeciendo y en especial también en este grupo poblacional. Y mira que, por ejemplo, ¿cuál es el motivo, verdad? Porque si nosotros nos ponemos como a analizar no solamente el esquema de vacuna de Colombia, sino eventualmente los diferentes esquemas que podemos encontrar, nos damos cuenta que el número de vacunas que finalmente se terminan administrando en los adolescentes no son tantas, ¿sí? La mayoría de esas vacunas se terminan administrando solo en esos primeros 5 años de edad. Y finalmente uno podría tener como esa falsa percepción de que sencillamente el adolescente no se encuentra a riesgo. Y esto no es del todo cierto, porque precisamente muchas de esas vacunas que se administran en la infancia, a medida que va pasando el tiempo, se pierde esa capacidad del cuerpo de responder a ellas. Por ejemplo, la tosferina, por ejemplo, el tétanos, entre otras. Y hay necesidad de seguir administrando refuerzos para evitar el desarrollo como tal de la enfermedad. Entonces, eso es otro punto interesante a tener en cuenta y es que a medida que pasa el tiempo, al perderse esa capacidad del cuerpo de responder ante la presencia de determinados patógenos, hay necesidad de hacer como ese recorderis al sistema inmunológico sobre estas infecciones o en su defecto. También hemos visto que este grupo etario en particular puede tener factores de riesgo para el desarrollo de enfermedades muy particulares, como por ejemplo meningo. Tradicionalmente nos han dicho, ¿verdad?, que hay como un segundo pico o eventualmente hay un mayor riesgo de presentar la enfermedad cuando entramos en esta etapa de la adolescencia, del adulto joven, cuando ya empiezan eventualmente a tener ciertas conductas de riesgo o ciertos hábitos de vivienda, sobre todo por el hacinamiento, que lleva eventualmente como una mayor transmisión de la gente. Entonces, son como características muy particulares que precisamente se encuentran en esta edad. Y bueno, recordemos algo. Miren que todo el tiempo hemos estado hablando como de vacunas en el PAI, vacunas en el PAI. ¿Por qué no le recordamos, doctor, cuáles son esas vacunas que están incluidas en este programa ampliado de inmunizaciones, las que son gratuitas aquí a nivel de Colombia? Importante resaltar que el esquema de vacunación del programa ampliado de inmunización en Colombia no es bueno, es excelente. Soy un defensor del programa PAI de Colombia, a pesar de algunas dificultades que hemos tenido para lograr la mejora de ese programa, pero hay que defenderlo como tal. Y dentro de las vacunas que tenemos para los adolescentes en el PAI, básicamente tenemos el refuerzo de tétano y difteria, que se puede colocar desde los 10 años de edad y el PAI lo pone a los 14, digamos que es aceptable eso. No pasa nada porque a los 5 años le pusieron la última dosis y como tú bien dijiste, los niveles de protección para tétano, difteria y también para tosferina, que hablaremos después de eso, se van disminuyendo de una forma importante. Hay vacunación de papiloma. Es importante recordar que hay un plan especial de vacunación en Colombia para niños y niñas, para los dos sexos, en Colombia, en niños entre 9 años de edad y 18 años de edad. Van a encontrar que es una sola dosis de la vacuna tetravalente que se pone, que contiene la protección contra el 90% de las verrugas genitales y el 70% de los dos virus que se asocian al cáncer de cuello uterino y también los otros cánceres anogenitales. ¿Es buena esa vacuna? Muy buena. El esquema de vacunación con una dosis es buena. Digamos que sí, se ha probado en algunos países. Si bien el trabajo original del laboratorio productor sugiere que siempre pongamos en menores de 15 años 2 dosis y mayores de 15 años 3 dosis, esto es un esquema que a largo plazo vamos a poder evaluar y decir que va a ser bueno. Lo han podido hacer en otros países como en Costa Rica, entonces yo creo que hay que aprender de otras experiencias. Y si nosotros vacunamos tanto a los varones como a las niñas, es una enfermedad de transmisión sexual y con esto vamos a lograr disminuir realmente la transmisión cuando iniciamos la vacunación habitualmente
antes de la vida sexual activa de los muchachos o en el inicio de esa vida sexual. Básicamente tenemos esa vacuna y la TD. Importantísimo acordarse que hay otras enfermedades que ya debieron haber venido el niño vacunado. Los que son pediatras y son médicos que están en este grupo lo conocen bien, pero para los padres que nos acompañan, acordarse que ese niño tiene que tener hasta los 5 años vacunación completa: difteria, tétano, tosferina, polio, hepatitis A, hepatitis B, sarampión, papera, rubiola, varicela, fiebre amarilla. Creo que no se me escapa ninguna. O sea, que nosotros digamos allí, cuando cogemos el carnet de vacunación de un bebé, lo tenemos claro, pero cuando tenemos el adolescente, se nos volvemos un desastre, nos da como un no sé qué, y nos da miedo y no sabemos qué decir el pelado. No tengan miedo. Digan, bueno, tengo vacunación completa de los primeros años, perfecto. No tengo vacunación completa, listo. Es la mejor oportunidad de vacunar contra esas 10 enfermedades que estuvimos nombrando ahorita. Es una responsabilidad nuestra como pediatra entregarle al médico de adultos un adolescente absolutamente vacunado. Ahora yo, Laura, te pregunto a ti, las otras vacunitas que no están en el país de Colombia y que nosotros como infectólogos sabemos que son de mucha importancia, y después podemos hablar de por qué son importantes esas otras vacunas. Y podemos mostrar alguna evidencia que tenemos por ahí guardadita. Entonces, mire, ¿qué tenemos? Entonces, en el esquema país de aquí, ¿cierto? De nuestro programa de Colombia, básicamente, ¿qué es lo que tenemos? TD se aplica para mujeres en edad fértil. En la actualidad, papiloma lo estamos aplicando género neutro. Eso significa que tanto en niños como en niñas, hasta los 18 años, podemos administrar esta vacuna. Y recordemos que si el paciente es inmunocomprometido, van a ser 2 dosis. Y adicionalmente a eso, tenemos las vacunas para COVID. Entonces, si uno mira el carnet, esas son de pronto como las vacunas que están incluidas. Ahora, quería retomar algo pequeñito con respecto a lo que usted acaba de mencionar. Cuando usted, por ejemplo, trata de utilizar, ¿verdad?, el esquema de vacunas actual y evalúa si ese adolescente presenta o no presenta esas vacunas cumplidas, es importante saber que a medida gradual se han venido introduciendo muchas vacunas. Entonces, existe la posibilidad que ese adolescente no tenga vacuna contra la varicela, ¿sí? Así Precisamente. es. Hace poco tuvimos el fallecimiento de un paciente con una varicela hemorrágica y ese paciente por edad no tenía vacuna. Existe la posibilidad que no tenga hepatitis A, existe la posibilidad que no tenga neumococo. Entonces, es importante analizar ese punto. Antes de retomar ya la pregunta que usted me hace y aprovechando una pregunta que nos hacen acá, ¿qué vacunas dan por EPS? Porque algunas son pagas, son precisamente estas 3 que les acabo de mencionar. Gratuitas son TD, mujer en edad fértil, ¿verdad? Papiloma, independientemente de si es hombre o mujer, se administra. Y adicionalmente a eso tenemos las vacunas para COVID. ¿Listo? Existen otras vacunas que eventualmente están incluidas sin diligenciar un MIPRES, como por ejemplo influenza. Si yo tengo un adolescente y tiene una enfermedad crónica, es gratuita la administración de influenza. Lo único que uno tiene que aportar al momento de vacunarse es el certificado donde quede la constancia de dicha enfermedad crónica y existe una tablita y ellos simplemente verifican. ¿Listo? Entonces, esas son las que uno llama gratuitas, las que da el PAI. Y tenemos ya otras vacunas que, por ejemplo, la Sociedad Colombiana de Pediatría, en una forma reciente, se tomó el trabajo de recolectar la evidencia y plasmarla en una serie de tablas en la que nos dicen qué otras vacunas, ¿verdad?, se necesita administrar en el paciente adolescente, ¿sí? Y ahí es donde ya entra esa consulta que deberían tener con nosotros los pediatras y recomendárselas. Entonces, de esa manera, vemos como tosferina, ¿sí? Tosferina no está incluida porque solamente es el refuerzo contra tétanos y difteria y en niñas, ¿verdad? La idea es que nosotros a ese paciente adolescente, independientemente del género, le administremos ese refuerzo de tosferina. Y eso lo administramos por medio de una vacuna que se llama TDAP, ¿sí? Es una forma acelular que evita muchos efectos secundarios que eventualmente se podrían dar con las de células enteras. ¿Qué otra vacuna recomendamos nosotros en la adolescencia? Meningococo. Listo.
Cuando hablamos de meningococo, es importante saber que existen diferentes serogrupos, A, C, Y, W, y adicionalmente a eso tenemos meningococo B. Y si miramos de pronto cómo es el comportamiento de la enfermedad a nivel país, vemos cómo es presente o cómo están presentes los diferentes serogrupos. Por lo tanto, necesitaríamos esos dos tipos de vacunas. Y para la tranquilidad de muchos de nosotros, ya desde hace algunas semanas contamos a nivel país con esa vacuna contra meningococo B. Entonces, es importante en ese adolescente no solamente administrar meningococo ACY, sino también meningococo B. Listo, entonces ahí tenemos dos vacunas importantes. ¿Qué otras vacunitas recuerda usted, doctor, para complementar? Sí, es importante, antes de decir las otras vacunas, es que estos pacientes, hay un grupo de pacientes que tienen situaciones especiales donde a través de los MIPRES ustedes pueden lograr la vacunación de vacunas como meningococo, tanto la ACIW y hoy la B, como son, por ejemplo, pacientes con anemia de células falciformes, pacientes inmunocomprometidos que se llaman VIH y que tienen unos defectos en sus defensas. Hay una, como dice Laura, tenemos unas tablitas, ustedes como pediatras las conocen, pero es un derecho que el paciente tiene y que a través de un MIPRES se logra. Hoy tenemos disponible en Colombia otra vacuna que es supremamente importante. Y les informamos que tenemos vacuna de dengue. Vacuna de dengue en Colombia es algo supremamente importante. Es una enfermedad que no es rara, es común en nuestros pacientes pediátricos porque la gran mayoría de la carga de enfermedad la sufren los menores de 15 años. Hay otros países, anteriormente decíamos que las mujeres en casa, pero las estadísticas en Colombia están bien claras. Esto es una enfermedad democrática, tanto hombres como mujeres, menores de 15 años son la gran mayoría. Disponemos de una vacuna muy segura que tiene una eficacia que va de un 60% de la cobertura de todos los dengues, pero hasta un 90% de cobertura contra las formas severas y prevención de hospitalización. Contiene dengues 1, 2, 3 y 4 y está aprobada para personas o niños desde los 4 años de edad y en Colombia dicen que hasta los 60, pero realmente la aprobación internacional, países como Brasil, países como Argentina, están vacunando sin límite de edad. Entonces, es importantísimo, sobre todo en las latitudes de climas cálidos, pero también la gente que vive en Bogotá bajan a tierra caliente, como decimos normalmente, un fin de semana cada mes y se exponen a la población de mosquitos. O sea que en nuestro país todos somos susceptibles de tener dengue y es una enfermedad potencialmente grave. 10% de los pacientes que se hospitalizan pueden fallecer. Entonces, y en un país donde hay tanto dengue, no hay duda y esperamos que el país colombiano pronto lo tenga. Pero mientras tanto, nosotros tenemos la obligación de dar esa información a los pacientes y que seguro que haciendo algún esfuerzo, muchas familias lo van a lograr aplicar. Pero, ¿qué otra vacuna tenemos para los adolescentes? Básicamente eso, creemos que es bastante. Eh, Solamente yo creo que insistir en que es una obligación nuestra en informarnos, que es lo que estamos haciendo en este momento, no tener miedo de no acordarnos de todas las vacunas, pero para eso, por ejemplo, que nos permite tenerlo en el escritorio, en el computador y decir, mira, sí, la vacuna es esta y esta y esta. Mira que ahorita a mí se me estaba olvidando COVID y Laura dijo, vamos a hablar de COVID. Entonces, que todas las vacunas están en nuestro país. Es un país que no le falta ninguna de las vacunas que existe a nivel mundial. Pero no sé si hay otras preguntas que hayas leído por ahí, Laura, para responder. No sabemos qué otros comentarios tengas tú, pero yo creo que es un tema de todos los días, el Así es. adolescente. Y mira, por ejemplo, algo, ¿verdad? No tenemos eventualmente que hacerlas todas. ¿Sí? Para eso existe como esa memoria periférica. Y nosotros ingresamos a la página de la sociedad donde dice académico, en la parte de abajo aparecen calendarios vacunales y en calendarios vacunales vamos a encontrar diferentes opciones. Encontramos niños y adolescentes, adultos y trabajadores de la salud. Y si le hacemos clic precisamente a niños y adolescentes, encontramos tanto la vacunación
del escolar y adolescente sano, como también vamos a encontrar las de los pacientes que presentan enfermedades crónicas. Y precisamente ahí es donde nosotros encontramos las diferentes opciones, tanto las que están incluidas en el PAI como las que no están incluidas en el PAI, y tenemos que cancelar. Si bien esta es una información que es de libre acceso, que no se pregunta eventualmente si eres o no profesional de la salud, contestando una de las preguntas que realizaban, es importante que siempre se busque consejería, ¿sí? Siempre es importante saber el por qué está indicando esa vacuna, cuáles son los riesgos, porque eventualmente cualquier vacuna tiene un riesgo mínimo, pero lo tiene, y de esa manera vamos a estar enterados. Y básicamente revisamos cuáles son las vacunas que se recomiendan, cuáles son el número de dosis que se recomiendan, y así brindamos tranquilidad. Ahora, el costo realmente es variable, ¿verdad? Va a depender básicamente de cada uno de los centros de vacunación, por eso es importante esa consejería con ese profesional que tenga conocimiento en vacunas, ¿verdad? Y eventualmente lo guíe hacia determinados centros. Es más, cosas que son positivas. Hay ciertas o en ciertas zonas en las que incluso si uno está afiliado a una caja de compensación, el valor de la vacuna va a ser muchísimo menor. Entonces, por eso es importante que estemos informados, no solamente de los beneficios de las vacunas, sino que nos oriente según el sitio donde vivamos, cuáles son esos centros donde finalmente podemos acudir. Entonces, digamos que ese es el ejercicio que nosotros hacemos en el día a día, ¿verdad? Verificar la edad del paciente, verificar cuáles son las vacunas que están incluidas en el PAI, que ya debió haber recibido, y eventualmente mirar también cuáles son las otras que el paciente va a necesitar. Ya tenemos que por tiempo, ¿verdad? Ir cerrando como muchas cosas, pero ahorita precisamente el doctor decía algo relacionado como con esa necesidad de informar. No es que yo de ahora en adelante voy a salir y voy a decir, yo necesito la vacuna del dengue porque yo vi un live de la Sociedad Colombiana de Pediatría donde decía, hay que vacunar a todos, ¿sí? Entonces nosotros como profesionales de la salud tenemos que estar de pronto o debemos ser conocedores de la situación que vivimos en el país, porque eso nos va a dar mucha fuerza al momento de recomendar la vacuna. Porque pueden decir, es un negocio, lo están recomendando simplemente para tener algún tipo de beneficio. E infortunadamente para muchos, esa no es la realidad. Hoy estamos aquí recomendando determinadas vacunas porque sencillamente tenemos datos que nos muestran que sencillamente el adolescente se encuentra a riesgo de muchas de estas enfermedades infecciosas. ¿Y dónde encuentran esos datos? ¿Están ocultos? No. Ustedes ingresan a las páginas del Instituto Nacional de Salud y en esas páginas se encuentran el comportamiento de la enfermedad. Es como por ejemplo pueden observar que dentro de los virus que más se aíslan en la población del adolescente se encuentra el virus de la influenza. Por lo tanto, yo no solamente voy a ordenar esa vacuna en aquel paciente que tiene una enfermedad crónica, sino que también se lo voy a ordenar a cualquier paciente independiente de esa situación. De esa manera también vemos como, por ejemplo, tosferina. Si bien hay una limitación en cuanto a los datos, a nivel país ocurren brotes, ¿sí? Y dentro de esos brotes la población afectada se encuentra los adolescentes. Y no solamente es el hecho de los adolescentes, sino que tenemos una gran problemática a nivel país que se llama la adolescencia embarazada, que no tiene, ¿verdad? Esa de pronto vacuna renovada, y existe la posibilidad que si no se aplica el refuerzo durante el embarazo, tenga riesgo de desarrollar la enfermedad y eventualmente ese bebé también enfermar e incluso morir. Y así podemos encontrar muchísimos ejemplos. Meningo, por ejemplo, que no solamente afecta al adolescente, sino también el paciente lactante y en general cualquier grupo de edad. Y hubo otro dato que quería resaltar y era con relación a meningitis, porque eso es un informe de evento que se llama meningitis, en el cual ese adolescente no solamente tiene la infección por meningococo, sino que también la tiene por neumococo. Y existe la posibilidad que ese adolescente que estamos viendo en esa consulta no tenga la vacuna 10 valente y mucho menos tenga la vacuna 13 valente. Por lo tanto, es la oportunidad perfecta también para recomendarla. No solamente por el hecho de que evita neumonía, sino que también evita una infección tan grave y tan seria como meningococo. Y así podemos encontrar
muchos ejemplos de estas vacunas que el día de hoy, tanto el doctor Pérez como mi persona, estamos recomendando. Un datico extra que no puedo dejar de decir, Laura habló de la adolescente embarazada. Súper importante. Vacunas para adolescente embarazada, influenza. Laura recordó los datos, es el virus que más se produce en los adolescentes junto con COVID. Entonces, vacuna en la embarazada debe tener vacuna COVID, vacuna de tosferina y vacuna de influenza y tétanos, obviamente. Tétanos, difteria, tosferina, dependiendo de la dosis que tenga previa, se completarán otras dosis del tétanos, vacuna de COVID y vacuna de influenza. Entonces, miren cómo en este espacio, ¿verdad? Hemos recomendado un gran número de vacunas, que finalmente uno va a decir, vamos a aturdir a ese adolescente, pero insistimos que si le explicamos la importancia de esas vacunas, ellos van a aceptar y van a tener tranquilidad con relación a su administración. Así es. Bueno, no sé si nos quedan algunos minutos o algunas preguntitas están por ahí rodando, Laura. Las preguntas las hemos venido resolviendo durante el desarrollo del chat, doctor, realmente. Bueno, la verdad que ha sido muy, muy placentero estar aquí en compañía de Laura, porque cuando el alumno supera al profesor, ese es el mayor placer para un profesor. Pero no, realmente estamos siempre dispuestos, no solamente por estos medios, sino los que nos conocen, nuestros celulares, nuestros consultorios, los que necesiten de apoyo para tomar conductas en vacunas, porque todavía tengan algunos temores por la experiencia, no duden en llamarnos, no duden en contactarnos, que siempre vamos a estar disponibles para ayudar al bienestar de nuestros adolescentes. Muchas gracias a todos los que están por acá presentes, a Laura, no sé si es hora del cierre, yo soy invitado, Laura, tú eres la dueña del balón. 4-0, ¿ah? 4-0, ganamos hoy. Entonces, miren que precisamente vamos a seguir marcando muchos goles, ¿verdad? En pro precisamente de la vacunación. No debemos olvidar los adolescentes. Existen vacunas que sencillamente tenemos que administrar. Empezamos por lo que tenemos, promover lo que tenemos en nuestro país. Esa TD, tenemos que promover esa vacunación contra el papiloma. Recuerden que va a prevenir el desarrollo de ese cáncer uterino, ¿cierto? Que nos afecta eventualmente a muchas mujeres. No olvidemos COVID, ¿sí? El COVID no se quedó unos años atrás con la pandemia. Seguimos teniendo en el día a día COVID. El otro mensaje importante, no olvidemos esa población especial, que si bien algunas vacunas, ¿verdad? Solamente necesitan acercarse al puesto de vacunación con un certificado, otras, como profesionales de la salud, estamos en la obligación de diligenciar ese MIPRES para que puedan recibir esa vacuna en forma gratuita porque finalmente está incluido dentro del plan básico de salud. Y existen finalmente las otras vacunas que si bien no están incluidas en el PAI, son de fácil acceso. No olvidar eventualmente meningococo, no solamente ACWY, sino también meningococo B. No debemos olvidar la tosferina por medio de esa vacuna TDAP que me protege tanto contra tétanos, difteria y también tosferina. No debemos olvidar la vacuna del dengue y no debemos olvidar otras vacunas que eventualmente cuando ese niño tenía cierta edad, infortunadamente no pudieron ser administradas porque no estaban incluidas. Como siempre, aquí estamos para ustedes. Damos gracias por su participación, por las preguntas que realizaron y ante dudas y preguntas, no duden en consultarnos.